Muy buenas tardes a todos los padres que están conectados en este curso para papás. Antes de iniciar mi presentación, quiero agradecerle al presidente de la Sociedad Mexicana de Neurología Pediátrica, al doctor Oscar Benavides Aguilar, su amable invitación para participar con ustedes en este curso. Asimismo, quiero hacer extensivo ese agradecimiento al doctor Antonio Risoli Córdoba, que es coordinador del curso para padres de este Congreso Nacional de Neurología Pediátrica y quien es coordinador también del departamento y jefe de la Unidad de Desarrollo del Hospital Infantil de la Ciudad de México, doctor Federico Gómez. Asimismo, el doctor Antonio Risoli es profesor del curso de posgrado de alta especialidad de Pediatría del Desarrollo en el mismo hospital con el aval universitario de la Universidad Nacional Autónoma de México. Es un líder mexicano, él ha aparecido entre los líderes mexicanos destacados y es una persona reconocida a nivel mundial por todas sus aportaciones que ha hecho para el estudio del desarrollo del niño. En esta charla que me fue encomendada, vamos a hablar del uso de las tecnologías en los niños, en las niñas y en las adolescentes. En esta primera transparencia, ustedes pueden ver del lado derecho de ustedes, en lo que estoy señalando, este es el Hospital del Niño, doctor Rodolfo Nieto Padrón de Villahermosa, Tabasco, lugar donde yo ejerzo desde hace más de 30 años la neurología pediátrica y soy el jefe de ese departamento. Y del lado izquierdo de ustedes ven el Hospital AIR, que es el hospital donde desarrollo mi práctica privada aquí en el estado de Tabasco, de donde yo soy originario y desde donde estamos charlando con ustedes muy a gusto en este momento que voy a empezar mi plática. Para entrar dentro de lo que vamos a tratar de desarrollar hoy, debemos de recordar que las tecnologías, o como se les conoce actualmente, las TICs, que son las tecnologías de la información y la comunicación, pues se han convertido en un distintivo de la época actual y se han convertido en herramientas esenciales en las diferentes áreas de la vida de la persona y en el caso particular que vamos a tratar hoy, pues de los niños, de las niñas y los adolescentes, porque intervienen en su vida cotidiana, en su vida académica, en su vida laboral, social e incluso en las actividades de ocio. No podemos estar como padres ignorantes ante este gran cambio que se ha iniciado desde que conocemos el acceso al Internet a través de todos estos tipos de herramientas. Y por lo tanto, tenemos que, como papás, estar al día y estar actualizados en cuanto a qué beneficios y qué peligros pueden tener las tecnologías de la información y comunicación en los niños. Las tecnologías son herramientas y programas que tratan y administran fundamentalmente y transmiten y comparten información mediante soportes tecnológicos. Abarcan desde las tecnologías básicas que nosotros conocemos desde hace mucho tiempo o ustedes conocen como el radio y la televisión, pero hasta las nuevas tecnologías que están centradas fundamentalmente en el Internet. Estas nuevas tecnologías, como pues se fundamentan básicamente en el uso de las computadoras portátiles o las PC como se les conoce. Una herramienta muy importante que prácticamente ha pasado a formar parte como de nosotros mismos, como si fuera una extremidad, que es el teléfono celular o móvil como le conocemos, el uso de las tablets, el uso de las consolas y videojuegos, donde el niño pues obtiene una actividad de ocio, la televisión obviamente, y todas las redes sociales, dentro de las más comunes, que es casi seguro que ustedes han escuchado de parte de sus hijos, están el Facebook, están el Instagram y están habitualmente el Twitter. Aunque existen otras redes sociales, estas son las que más utilizan los muchachos en estas edades. De tal manera que podríamos redundar diciendo, ¿verdad?, que aquí se incluyen los emails, teléfonos de mensajería, servicios de mensajería instantánea, chat, foros, todo la telefonía móvil, las plataformas online de difusión de contenidos de redes sociales, como está anotado aquí en la diapositiva, y fundamentalmente señalo las que había dicho como las más importantes, que son estas tres de aquí abajo que ustedes pueden observar que es casi seguro que sus hijos las utilizan.
Una de las preguntas que siempre nos van a hacer los papás, ¿verdad? ¿A qué edad mi hijo puede empezar a utilizar una tecnología como este tipo de tecnologías que estamos discutiendo o presentando en esta charla? Bueno, en principio tendríamos que decir que es complicado establecer un nivel general o de edad o un corte exacto de edad, dado que también esto depende de la madurez de cada niño o de cada adolescente, también del entorno y otras circunstancias en donde se desenvuelva este niño. Por ejemplo, no es lo mismo un niño de un medio rural a un niño de un medio urbano que tiene más acceso a este tipo de información. La idoneidad también en un momento dado de que determinado niño disponga, por ejemplo, de un teléfono móvil o de una computadora portátil. Los padres deben de tomar decisiones conforme a sus propios valores. Aquí los padres ocupan un papel clave en educar a su hijo acerca del uso de estas tecnologías para prevenir problemas relacionados con las tecnologías de la información, dado que la prevención es un problema educativo en el que los padres, a veces otros agentes sociales como son los profesores, incluso la familia, ¿verdad? Puede facilitar en los adolescentes, en los niños y adolescentes el conocimiento y destrezas y habilidades que lo ayudarán en un momento dado a el éxito en los retos y las dificultades que la vida cotidiana les va a presentar cuando ingresan al uso de este tipo de tecnologías. Los padres debemos de ser capaces, y no debemos de ser capaces, tenemos que ser capaces de desarrollar con nuestros hijos un modelo educativo de apoyo, basado fundamentalmente en el establecimiento de normas que regulen la convivencia familiar, de tal modo que las responsabilidades y los roles entre padres y hijos deben quedar claros cuando se va a tener acceso a este tipo de información. Como padres, nosotros tenemos que educarnos también en este tipo de tecnologías. Habitualmente, ¿verdad? Dicen que somos la generación a la cual los niños o los adolescentes han educado en este tipo de tecnología, porque muchos de nosotros hace mucho tiempo no las utilizábamos y a veces el niño es el que nos enseña. No es raro que en el consultorio, cuando estamos dando una consulta, el niño agarra el celular del papá y empieza a trabajar con él y entonces el papá dice, mire, él sabe mucho más que yo del uso de este aparato y habitualmente yo nada más lo uso para llamar. No, nosotros tenemos que conocer todo lo que se puede hacer con ese tipo de aparatos porque a lo largo de la charla verán ustedes que existen ventajas, pero también existen ciertos peligros. Entonces los padres deben de tomar decisiones conforme he venido diciendo, conforme a sus propios valores. Aunque definitivamente todos los padres se van a enfrentar al poderoso argumento de su hijo o de su hija respecto a que la mayoría de los compañeros disponen de un celular, disponen de una aplicación en ese celular, disponen de juegos en ese celular o en sus computadoras portátiles o sus tablets, y ahí es donde va a empezar la presión del niño a que ya quiere tener una herramienta tecnológica de estas, pero vamos a ver en la charla que es muy importante hacer con ese niño, primero, un contrato prácticamente o entrenarlo en el uso de estos dispositivos. Por lo tanto, reitero que el padre tiene que conocer qué se puede hacer y qué no se puede hacer con estos dispositivos. Ahora, existen recomendaciones acerca de a qué edad pueden usarlos que desde 2016 la Academia Americana de Pediatría ha dado. Se dice que de los 0 a los 2 años de edad, los niños no deben tener acceso a nada de pantallas. Eso es lo que se dice, ¿verdad? Desde el punto de vista de la consejería de las personas que conocen de este tipo de problemas y la Academia Americana de Pediatría tiene expertos en eso. Incluso la Academia Mexicana de Pediatría también, de la cual yo formo parte como miembro titular también de esta organización. De los 2 a 7 años no deberían ver televisión por un promedio más de 1 o 2 horas diarias. Entre los 7 y los 12 años, el tiempo máximo de pantalla que debe tener el niño en cualquiera de sus formas, llámese televisión, computadora, videoconsola, como muestra la diapositiva, tabletas electrónicas, etcétera, ¿verdad?
no debería superar las 2 horas diarias en total. Incluso se dice que a estas edades, si ellos van a jugar con estos equipos, deben de ser con juegos precargados que el papá haya bajado de la red de internet y que no deberían de tener conexión estrictamente hablando de internet a esas edades, porque si hay conexión, el niño puede empezar a investigar y puede caer a veces en algunas páginas que por su edad, ¿verdad? Pudiera ser que sufriera una impresión como caer dentro de una página, por ejemplo, que tuviera contenido pornográfico, lo cual sería totalmente dañino para su mente en ese momento de esas edades en que se encuentra. Y de los 3 años en adelante se puede ampliar el horario hasta 3 horas en el tiempo de exposición a internet, televisión, telefonía móvil o videoconsola para videojuegos. Aquí incluso a estas edades el chico ya sí puede estar con conexión a internet, pero obviamente que nosotros ya deberíamos de haber hecho con ellos previamente un entrenamiento de los beneficios y de lo que no puede ser tan benéfico para él en la red. Ahora, siempre van a haber preguntas, ¿verdad? O inquietudes de los papás. ¿Qué ventajas pueden tener las tecnologías, y en este caso las tecnologías de la información y la comunicación en sus hijos? Bueno, sí proporcionan muchas ventajas, ¿verdad? Proporcionan medios eficientes para la comunicación humana, eliminando prácticamente la barrera geográfica o las distancias geográficas. Usted se puede encontrar conectado con su hijo, si está usted de viaje, o con algún familiar, pero fundamentalmente aquí vamos a hablar de los chicos, ¿verdad? Con su hijo en momento real, en donde quiera que usted se encuentre y en cualquier parte del mundo. Eso es muy importante comentarlo porque nos permite, ¿verdad?, platicar con ellos, incluso decir cuál es nuestra experiencia en ese momento en el sitio donde nos encontremos, o ellos encontrándose, por ejemplo, en un viaje, en algún campamento, si hay conexión al internet, podemos estar en contacto con ellos. Todo esto puede hacerse incluso desde casa o de algún lugar abierto. Y se puede hacer fundamentalmente a través del dispositivo móvil, ¿verdad? De nuestro celular. Y lo podemos utilizar en cualquier ubicación. Esto hace que cualquier información verdadera o falsa, esa sería alguna de las, no tan ventaja, ¿verdad? Pero pues como una ventaja, pueda ser difundido por una persona y tener un alcance casi inmediato en miles de personas instantáneamente. Esta virtud puede ser un punto débil, ¿verdad? Si se utiliza para fines de delincuencia, para fines ilícitos o simplemente para hacerle daño a alguien. Hemos tenido la experiencia de gente que es grabada, aún sin su consentimiento, y en un momento dado, eso difundirse inmediatamente en las redes sociales y tener a veces un perjuicio para el niño o el adolescente en cualquier momento de su vida. Pero evidentemente que las redes sociales sí tienen ventajas. En esta transparencia ustedes pueden observar muchas de las ventajas de las tecnologías de información. Mejoran la comunicación al eliminar la barrera geográfica, como dije anteriormente. Facilitan el proceso de socialización. El joven o el niño se siente integrado en una red social en la que puede compartir incluso sus aficiones, inquietudes que él pueda tener con otros compañeros. Son de fácil acceso para información para sus estudios. Por ejemplo, aquí pueden los niños obtener o los adolescentes nuevas formas de aprendizaje a través de cursos tutoriales, talleres, conferencias, webinar, Zoom como la que estamos haciendo aquí ahorita, clases online en directo, incluso donde él puede participar y no necesariamente de su escuela, sino de alguna habilidad que él quiera desarrollar, ¿verdad? Por ejemplo, yo tengo uno de mis hijos, la verdad es ha tenido un gran aprendizaje en las tecnologías de información. Y él incluso aprendió a tocar parte del piano a través de la internet y lo sabe tocar muy bien y las clases las recibió en tutoriales. También ahora que está con su abuelo cooperando en el trabajo del rancho,
Él diseñó unos dispersadores de urea que observó, trató de comprarlos, ¿verdad? A través de online, pero eran demasiado caros y él se fijó en cómo se podía diseñar el equipo, consiguió todo el material, lo diseñó y ese dispersador de urea lo usa actualmente en el rancho donde se siembra donde está sembrando con su abuelo. También a veces ustedes saben que hay plagas que pueden invadir el cultivo y también investigando él encontró que había drones que podían facilitar el trabajo a través del proceso de fumigamiento del plantío, de tal manera que entonces vemos que el chico, cuando está interesado, ¿verdad? Y lo utiliza en forma adecuada, puede obtener una información importante. También actividades de ocio. El ocio y el entretenimiento, ¿verdad? Pueden leer periódicos o revistas online, pueden ver películas a través de conexión con el Netflix, que es muy común que se haga actualmente, jugar videojuegos, ya sea ellos solos o jugar en línea con otros amigos, incluso disfrutar de música a través de la aplicación Spotify, que es muy común que el muchacho la utilice actualmente y puede escuchar música de todo tipo. Entonces vemos que tienen unas grandes ventajas que le permiten tener acceso a una información que en nuestros tiempos, hace muchos años atrás, pues casi, vamos a decir, ser claros, no era posible, ¿verdad? Ahora, inconvenientes, ¿verdad? Que pueden tener las tecnologías. Las tecnologías en sí mismas no son buenas o malas. Eso depende del uso que le dé cada chico o cada chica, pero esto influido obviamente por situaciones en donde él no ha sido guiado cuáles pueden ser los beneficios. Pero uno de sus grandes ámbitos es la aplicación en el terreno psicopedagógico, como acabo de decir. No debe confundirse lo que es el uso regulado con el uso de fines concretos, ¿verdad? O con el uso inadecuado de las mismas redes. Eso se le tiene que explicar al niño y al joven. Pero evidentemente que el uso excesivo de las pantallas o de las tecnologías sí pueden producir algunos problemas. Por ejemplo, si el chico las utiliza con mucha frecuencia y más allá de los tiempos que ya estipulamos que deben ser los permitidos y que plantean un reto para los papás porque los niños siempre van a persistir y el adolescente va a persistir en usarlas, es que pueden perjudicar la atención. No producen trastorno de la atención con hiperactividad, como muchas veces se ha dicho. No, perjudican la atención porque al estar ensimismado en eso, ya no se puede hacer otra cosa más que estar en eso y eso dificulta la capacidad de atención y concentración del niño. También pueden producir trastornos del sueño. Más adelante comentaremos eso. Puede desarrollarse en algún tipo de chicos de acuerdo al temperamento y de acuerdo a cómo lo hayamos manejado en el proceso de crianza, conductas impulsivas. El bajo rendimiento académico también ha sido relacionado con el uso excesivo de las tecnologías y también puede perjudicar el desarrollo del lenguaje y adquisición de vocabulario en el niño pequeño, sobre todo entre los 0 y los 2 años de edad. Por eso la Academia Americana de Pediatría no recomienda el uso de pantallas a esas edades. Sin embargo, es común que observemos, por ejemplo, en los restaurantes, a veces a los papás que tienen al chico con la tableta, un niño entre 1 año y medio, a veces incluso menos de 2 años, porque la utilizan como si fuera una cuidadora, vamos a decirlo, ¿verdad? Una persona, como si fuera una persona que estuviera cuidando al niño. Esto en algunas ocasiones puede permitirse, pero no sería lo que se recomendaría comúnmente, sobre todo cuando usted va a comer en algún restaurante, va a platicar con alguna persona y llevó a su hijo pequeño, menor de edad, de 2 años, o está con su esposo y quiere disfrutar un buen menú, ¿verdad? Entonces puede permitirse por un tiempo corto para que el niño esté entretenido y no interfiera con la relación en la pareja, pero no es lo común que se aconseje. Ahora, ¿cuáles son las recomendaciones de la Academia Americana de Pediatría en donde las pantallas no deberían de estar o este tipo de tecnologías? Por ejemplo, no debería usarse celulares o pantallas 1 hora antes de dormir. ¿Por qué? ¿Por qué no se recomienda? El estímulo luminoso que producen estas pantallas
produce estimulaciones en la retina y esto a su vez introduce hacia ciertas estructuras del cerebro una sensación de engaño como si estuviera de día, ¿verdad? Lo cual impide la secreción de unos productos hipnogénicos que nuestro cerebro secreta durante la noche, y voy a hablar fundamentalmente de la melatonina. Perjudica la secreción de esta neurohormona y entonces el chico no puede dormirse. Por eso se recomienda que una hora antes de dormir, cero pantallas, o sea, cero tableta, cero celular o cero PC. También se recomienda que no a la hora de comer. No a la hora de comer porque es un momento de convivencia familiar. Desafortunadamente se ha perdido ese tipo de convivencia a la hora de comer y la sobremesa que antes se podía usar. Pero debemos de tratar de que a la hora de comer no exista en la mesa un celular o una tableta para poder escuchar a nuestros hijos, platicar con ellos, oír sus inquietudes, hacerles preguntas, ¿verdad? De cómo le fue en la escuela o cómo le fue en su hora de deporte, para conocerlos, también conocer cómo está la relación con el profesor. Todo esto es muy importante que nosotros lo conozcamos para fortalecer la convivencia con nuestros hijos y sobre todo ganar la confianza de nuestros hijos, porque lo peor que puede pasarle a un padre es que se pierda la confianza con el hijo y entonces ahí vamos a tener problemas de ocultamiento de alguna información que no nos van a decir a nosotros y podrán decírselas a otras personas, lo cual no es la ideal. También se dice que se debe marcar un tiempo en familia en que ninguno de los miembros debería de usar este tipo de herramientas tecnológicas. Podría ser un fin de semana por la mañana para tratar de charlar, ¿verdad? Un domingo o una hora antes de ir al colegio también debería evitarse para que el niño ya vaya programado hacia lo que va a su escuela. Lo puse así entre comillas, tiempo en familia, porque en ocasiones, por el tipo de labor que uno realiza como padre, pues tendría que tener el equipo, ¿verdad? En silencio. Por ejemplo, un doctor no puede apagarlo porque si tiene un paciente hospitalizado, en un momento dado puede recibir una llamada de cómo ha evolucionado o cómo va evolucionando el paciente, si va hacia la mejoría o si va hacia el agravamiento. Y algunos padres, por ejemplo, que tienen trabajos en compañías o que trabajan en la industria petrolera, a veces andan con el equipo para todos lados porque prácticamente nos hemos vuelto como esclavos de este tipo de tecnología, sobre todo del móvil, pero deberíamos de hacer un espacio para nuestra familia. A la hora de hacer tareas, evidentemente que no, porque es produce mucha distracción y el chico no se puede concentrar en el momento de hacer la tarea. En la escuela está prohibido, ¿verdad? Muchas escuelas prohíben que se lleve el celular o una tableta a la escuela. Eso a veces puede causar que el mismo padre hasta se moleste porque piensa que no está en contacto con su hijo, pero si está en una escuela, debe tener la confianza que esa escuela está a cargo del cuidado del chico, ¿verdad? Y no mandarlo con una herramienta de este tipo, porque entonces el chico la va a utilizar. E incluso se puede poner a chatear dentro del salón con los demás amigos o amigas, y esto es contraproducente en el entrenamiento de su aprendizaje. También, evidentemente, mientras se anda en la calle, no debe utilizarse un celular o ir hablando por un celular. ¿Por qué? Porque ha habido accidentes mortales, ¿verdad? En donde el muchacho va atravesando la calle y no se fija que viene un vehículo por ir hablando y puede ser atropellado. Y evidentemente que en la conducción de vehículos no, porque pone en peligro su vida con un accidente mortal o por la distracción puede llegar a producirle una lesión a un peatón que incluso también sea de tipo mortal. Entonces aquí tenemos unas recomendaciones que ustedes pueden ver y que deberían y deben de decírselas a sus hijos. Específicamente voy a hablar también del videojuego. El videojuego ocupa en la actualidad una parte importante del tiempo dedicado al ocio. Incluso ha sustituido al deporte y demás actividades al aire libre en un gran porcentaje de niños y niñas o adolescentes, ¿verdad? Y más con el miedo actualmente de que el muchacho salga a jugar en forma libre por el miedo a un secuestro, miedo a un atraco, ¿verdad? Que tienen los familiares. Se ha cambiado el juego en la calle por la televisión, el videojuego
o las conexiones a internet a través de los diferentes equipos para interactuar en las redes sociales. La gran atracción que el videojuego produce sobre el joven o el niño, ¿verdad? Es que le permite en un momento dado vivir una experiencia que en la realidad no se podría permitir, como por ejemplo conducir autos a alta velocidad, pilotear aviones, manejar incluso instrumentos como equipos de armamento y todo eso que en la vida real no es posible hacerlo, ¿verdad? Por eso son muy atractivos. Evidentemente que el videojuego debe ser adaptado a cada niño y también los niveles de dificultad también adaptados a cada niño. Deben establecerse reglas claras, totalmente predeterminadas por el padre. Por lo tanto, el papá debe conocer y debe involucrarse en el conocimiento de qué sí son los videojuegos, cuáles son sus ventajas y desventajas. Y además, el chico quiere tener un videojuego porque puede obtener un reconocimiento social por sus compañeros, porque en el momento dado que tiene un videojuego, pues como que se integra, ¿verdad? Socialmente con el grupo de niños. Es importante saber que los videojuegos vienen clasificados en juegos que pueden ser, que están destinados para adultos, ¿verdad? Y juegos que se clasifican en, esos son los O, los M para muchachos de más de 17 años. Hay los C10 más, que son para niños entre 10 y 13 años, y otros entre E y S, que son para niños más pequeños. El padre debe conocer esta clasificación para que cuando va a comprar un videojuego se cerciore perfectamente bien si es un juego que está adecuado para la edad de su hijito. Ahora, dentro de los videojuegos también debemos de conocer que destacan los que se llaman disparadores. El principal objetivo de los videojuegos clasificados como disparadores, vamos a decirlo claramente, es de disparar y matar. Estos se clasifican en juegos de plataforma que son para niños pequeños o jugadores primerizos debido a su facilidad y a que tienen un fácil entendimiento. Eh, Tirarle a ciertas cosas que no en los cuales, ¿verdad? No se va a ver ninguna escena que pueda trastornar o poner al niño en una, vamos a decir, en un conflicto. No va a haber sangre, no va a haber nada de eso, ¿verdad? Y están después unos juegos que se denominan tipo Dios, en donde cobra la importancia el juicio de los jugadores que los practican, quienes deben decidir qué es bueno y qué es malo, considerando aquí aspectos éticos, morales, incluso de justicia, ¿verdad? Estos juegos tienen personajes en donde si el muchacho está realizando actividades, vamos a decir desde el punto de vista de benevolencia, desde el punto de vista de empatía, el personaje va tomando un halo como brillante, lo cual quiere decir que está realizando buenas acciones. Y en el caso contrario, que haga actividades que no vayan relacionadas con un buen juicio, un buen juicio ético y moral o de justicia, ¿verdad? El personaje va tomando una forma incluso que se puede observar como si fuera diabólica, ¿verdad? Esto es importante recalcar que ya es para niños, muchachos más grandes, adolescentes arriba de los 15, 17 años de edad, que en un momento dado por el grado de maduración que tienen, pueden ir realizando actividades, pues nosotros vemos, ¿verdad? En la gran mayoría de los que lo utilizan hacia el lado bueno, hacia el lado que les va permitiendo actuar como justicieros, pero dentro del ambiente ético y moral, de acuerdo obviamente a la educación que el chico tenga, ¿verdad? Evidentemente de que las tecnologías de la información y la comunicación pueden producir una actividad adictiva. El DSM-5, que es un manual de estadístico para las enfermedades mentales, que ha sido editado por la Academia Americana de Psiquiatría, no tiene contemplado la adicción al videojuego como una patología tal, pero sin embargo es verdad que existe. Entonces, hay una luz roja que enciende cuando la vida gira alrededor del uso continuo y dejando otros intereses o otras actividades que el muchacho debería realizar. Ese es como una luz roja, un red flag, se dice, ¿verdad? Algo que nos puede estar advirtiendo
que puede haber un problema. ¿Cuáles son las consecuencias de la adicción a las tecnologías de información y comunicación en todos los tipos que hemos venido comentando? Bueno, hay cambios radicales en el estilo de vida del muchacho, hay problemas de relación familiar, existe el desinterés por otras cosas que no sean las pantallas. Hay distorsiones cognitivas a veces en el chico, puede perder el contacto con la realidad, como se dice. Incluso si alguien se interpone entre el uso de su pantalla, ya sea su tableta o su celular si lo tiene, o su videoconsola, ¿verdad? Esto puede ocasionar que haya amenazas graves sobre el padre o sobre el que quiera interferir con la actividad. Hemos visto muchachos, ¿verdad?, que han golpeado incluso tíos, tías, hermanos o incluso a padres cuando quiere interferir el padre con el uso del equipo. Incluso los más pequeños pueden llegar a autolesiones con el fin de ejercer una coerción para que se le permita utilizar el equipo. Pérdida absoluta, total del interés de relacionarse en forma presencial con amigos o amigas, retraimiento incluso hasta ideas paranoides, ¿verdad? Los primeros síntomas de alerta y que nos deben de advertir que puede empezar a haber un problema es que deja de hacer cosas que antes le gustaban. Por ejemplo, deja de salir a pasear con sus amigos, deja de ir a actividades como del cine, deja de ir a actividades deportivas, se encierra en su habitación e incluso no quiere salir de ahí. Y hay cambios de horarios en sueño y también en las comidas. En el sueño porque puede ser que se despierte en la noche y se ponga a jugar el equipo si es que se le permite estar con estos equipos en su habitación. Aquí recalco, no debe haber ningún equipo como televisor, computadora, tableta o en algún momento dado el celular. El celular a la hora de dormir el muchacho lo debe apagar. Situación que plantea un problema, pero tenemos que conciliar esto con él para que pueda dormir bien. Y ya dijimos que en las comidas, ¿verdad? ¿Tienen algunas ventajas los videojuegos? Evidentemente que sí. Los estudiosos del videojuego, que existen muchos, ¿verdad?, dicen que puede mejorar la coordinación ojo-mano. También se ha visto que estimulan distintas áreas de la corteza cerebral, ejercitando capacidad de entendimiento y procesamiento de situaciones complejas, como está anotado aquí. Es preciso también considerar que se pone en juego el pensamiento lógico, roles y actitudes, planificación, anticipación de las consecuencias de la acción específica que tome la persona que está jugando el videojuego, en este caso el niño o el adolescente, capacidad de memorización y dominio de varios controles, ¿verdad? O sea que tienen algunas habilidades que pueden ayudar a los muchachos en un momento dado, incluso en actividades de su vida. Pero obviamente que esto bajo un control, ¿verdad?, que tengamos sobre ellos. También fomentan la amistad, fomentan el liderazgo, la solidaridad, la cohesión en grupos, sentido de pertenencia en los grupos a donde los chicos o con los que ellos juegan. Y si los padres se integran, potencian una mejor relación familiar. Evidentemente que en el momento actual no podemos cerrar los ojos ante el uso de la tecnología. Y si nuestros hijos juegan videojuegos, nosotros deberíamos motivarnos también en un momento dado a aprenderlos y también conocerlos, ¿verdad? Porque a veces no los conocemos, a veces vemos que el muchacho tarda horas o el niño jugando un videojuego cuando no es supervisado y no nos damos cuenta de que en ese videojuego el que lo diseñó es largo. Para conseguir la meta se tienen que ir atravesando varios problemas en donde se tienen que emplear todo lo que acabamos de decir anteriormente, como rol, actitud, planificación, etcétera. Y como no lo conocemos, pues pensamos que él está ahí perdiendo su tiempo cuando en realidad está resolviendo una problemática. Cuando nosotros la conocemos y podemos comprenderlo, ¿verdad?, en un momento dado, y es cuando podemos quizá poner límites, ¿verdad? Hasta aquí vamos a descansar, etcétera. También los juegos de fútbol como los de FIFA, ¿verdad?, en donde el papá puede jugar con el hijo en un equipo contra un equipo que el chico tenga y puede uno ir comprendiendo por qué en un momento dado puede ser un factor que potencie una mejor relación familiar con nuestros hijos. La desventaja.
Se responsabilizan de aislar al niño y al adolescente. Evidentemente de que si está picado en eso, pues sí, ¿verdad? Puede incitar a la violencia, pero esto depende también del temperamento del niño y también de las características de ese niño, ¿verdad? Si son niños muy impulsivos y están jugando un videojuego que no va acorde a su edad, sí puede propiciar este tipo de problemas. Ya dijimos que hay clasificaciones que tienen ustedes que conocer. Pueden disminuir el rendimiento escolar, pueden producir adicción, ya lo he dicho, y pueden propiciar la obesidad porque el muchacho casi no realiza actividades de deporte. Incluso pueden producir otro tipo de patologías como neuropatías de atrapamiento en las manos por el uso continuo del monitor o el equipo con el cual se está moviendo el videojuego. Y a veces incluso esto causa de dolor en extremidades superiores. También puede producir dolor en el cuello de acuerdo a la posición que ponga el muchacho. Y esto pues ya es algo contraproducente. Sin embargo, la obesidad no está tan relacionada con el uso del videojuego, está más relacionada con el uso excesivo del televisor. ¿Por qué? Porque de alguna manera cuando el muchacho está o el niño está muy embebido en ver televisión, se dice que come más. En cambio, cuando está jugando el videojuego, come menos. Y esto es porque el muchacho también a veces no quiere manchar el videojuego con sus manos si están grasosas porque los cuidan bastante, ¿verdad? Entonces la obesidad como que no se ve tanto relacionado con el videojuego y sí más con la televisión. Se puede concluir incluso que no son intrínsecamente buenos ni malos. Que el problema no está en el videojuego, sino en el uso que se usa de ellos. Entonces se dice que así como los padres controlan la dieta de sus hijos, deben controlar la dieta en las pantallas. Hablamos de mal uso en las TICs o en las tecnologías cuando se utilizan como medios para insultar, amenazar o acosar a otras personas. También para finalidades delictivas como pueden ser estafas, engaños o suplantación de identidad. Y por último, el mal uso puede venir determinado por el acceso a contenidos violentos o de temáticas que no van acordes a la edad del niño. Por eso insistimos muchísimo en que debe de conocerse cuál juego puede ser apropiado e inapropiado para su hijo. Hay unos temas que preocupan evidentemente con el uso de las tecnologías. Y aquí tenemos, por ejemplo, estos que anoto en esta diapositiva. Voy a analizar rápidamente el ciberbullying, ¿verdad? El ciberbullying es recibir amenazas, humillaciones a través del Internet. Es un serio problema porque quienes lo practican no dan la cara, utilizan perfiles falsos que abren a través de redes de Facebook, a través de Twitter, ¿verdad? Para estar agrediendo o humillando a un amiguito o en las escuelas a algún amigo, ¿verdad? Y porque sirven mucho para molestar a los jóvenes. ¿Cómo enfrentar esta amenaza del ciberbullying? Bueno, es muy importante enseñarle al hijo a que comunique si está siendo molestado. Para que el niño nos lo diga, nosotros ya tuvimos que establecer una red bastante confiable cuando le permitimos que utilizar algún tipo de tecnología que se encuentre utilizando. Porque le tenemos que decir que a veces el no responder la agresión puede hacer que el ciberatacante deje de estar molestando. Pero si hay insistencia, tenemos que decirle a nuestro hijo que el ciberatacante puede ser rastreado e incluso puede ser encontrado si lo está haciendo. La policía cibernética funciona para eso y se llega a encontrar quién es el que está realizando este tipo de actos. En neurología nosotros vemos mucho ciberbullying, por ejemplo, en chicos que tienen trastorno de espectro autista de alto funcionamiento, lo que antes denominábamos el trastorno de Asperger. A veces estos chicos, como son chicos inocentes, ¿verdad? No entienden el sarcasmo, etcétera, pues son bulineados a través de las redes y eso puede ocasionarle bastante conflicto al muchacho. Incluso se ha descrito hasta suicidio, ¿verdad? Cuando el muchacho no le dice al papá lo que le está pasando o el niño no le dice lo que le está sucediendo porque no hay confianza con él y puede llegar incluso a este tipo de desenvolvimiento trágico y ha sido reportado esto en todo el mundo. Entonces debemos de estar atentos hacia eso. También existe lo que denominamos el grooming. El grooming es un tipo de ataque
en donde, por ejemplo, lo que hace la persona que lo realiza es que puede parecer como que es un menor de edad cuando en realidad es un adulto, que está engañando al niño a través de una página, de una red social como el Facebook, el Instagram o el Twitter, porque se hace pasar como pequeño, empieza a preguntarle, empieza a seducirlo. La finalidad de esto es intentar una relación sexual con el chico o la chica, ¿verdad? Y es importante conocerlo porque pareciera que esto no pudiera suceder, pero sí sucede, porque es tanto el envolvimiento que va haciendo la persona que se esté haciendo pasar por un menor de edad, que puede llegar incluso a sacar en dónde vive el chico y en un momento dado saber cuál es su ubicación, localizarlo y cometer un delito que puede ser bastante serio para nuestro hijo, ¿verdad? El sexting es otro tipo de tema que preocupa, que es el intercambio erótico a través de redes como el WhatsApp, ¿verdad? O el Messenger, en donde a veces se envía material erótico de personas que incluso pueden estar desnudas. Y esto es reenviado a otros usuarios de estas redes sociales dentro de ese grupo donde se esté desenvolviendo el pequeño o el adolescente. Esto es muy importante tenerlo en consideración, porque una vez que nuestro hijo suba una fotografía en una situación difícil como pudiera ser desnuda en el sex, en un equipo, esta ya no tiene control. Esta ya se puede diseminar en varios lados y las redes pornográficas las utilizan mucho, ¿verdad? Es común que entre los noviazgos pueda suceder esto, que a veces uno está confiado de que ya está dormida el muchacho y lo que están haciendo es intercambiando fotografías, a veces desnudos, tenemos que ser claro con decirlo. Cuando sufre un conflicto este noviazgo y se establece otro tipo de relación con otra persona, el novio sentido puede diseminar toda la información. También tenemos, por ejemplo, el morphing, que es la manipulación de imágenes digitales. No hay que estar subiendo imágenes de nuestros hijos porque a veces esas imágenes pueden ser tomadas por un delincuente, animarlas y posteriormente realizar un fotomontaje con contenido sexual. No hay que compartir fotos con personas que no conocemos. El gossip es algo que se le denomina la murmuración, lanzar un rumor a través de una red social sobre un compañero y sobre eso se va estableciendo una serie de rumorología con los que hacen comentarios. Es común que le suceda a los profesores en las escuelas también, ¿verdad? Y el mobbing es una violencia social que se puede utilizar con alguien, que es una manera de ciberbullying, ¿verdad? En donde existe una manera tratando de destruir la reputación del muchacho. Esto se observa mucho en las universidades y debe de vigilarse bastante. Como pueden ver, hay bastantes temas que preocupan con las TICs. El robo de identidad, ¿verdad? Si usted tiene en su computadora información acerca de sus tarjetas y su hijo la utiliza y alguien introduce un virus que robe información, usted puede sufrir un robo de su identidad y en un momento dado utilizar su identidad de esa persona para comprar o hacer algún tipo de actividad ilícita en donde usted se va a ver en un problema. Entonces, estos ataques como los que puse aquí ocurren habitualmente en el teléfono celular, en el correo electrónico y en todas las redes sociales, incluso en los chats como el WhatsApp, ¿verdad? Entonces, la tecnología es un habilitador y no un arma, ¿verdad? Cuando se le da un dispositivo a su hijo sin acompañarlo de normas para que lo vean como una prerrogativa, le podría usted estar dando un arma con la que se pueda lastimar o lastimar a los demás. Y la mayoría de las veces es sin tener la intención de hacerlo, aunque algunas veces sí, ¿verdad? Pero eso depende del valor del muchacho. Es más bien por el resultado de su falta de madurez y su capacidad de autocontrolarse. Por lo tanto, tenemos que enseñarle. También tenemos que decirles que son responsables de todo lo que suban en las redes, porque hay manera de rastrearlos. Hay manera de encontrar a la persona que está subiendo algo ilícito o algo que no es adecuado a través de la policía cibernética y entonces subir algo o un contenido inadecuado
puede llevarlo a tener que pagar consecuencias de sus acciones. Con esta transparencia termino mi plática, o con esta diapositiva, mejor dicho. Espero que haya sido de utilidad. Creo que hemos dado un panorama muy general acerca de las ventajas, las desventajas del uso de las tecnologías de la información y bueno, si existen preguntas, con mucho gusto las respondemos. Muchas gracias a todos.